Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, les damos la bienvenida al webinar La seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario durante el COVID-19. Este será desarrollado por el doctor Duncan Sedano, abogado con maestría en Derecho Civil y Empresarial por la Universidad Privada Antenor Dorrego de Trujillo. Cuenta además con una especialidad en Derecho Laboral de la Universidad de Salamanca, España. El doctor Duncan es socio fundador del estudio Tuesti Sedano Abogados. Su práctica se orienta al diseño de políticas laborales en la región norte del país, con énfasis en temas agroindustriales y otras actividades productivas. Este webinar tiene una duración de 60 minutos, 45 minutos de exposición y 15 minutos para responder a sus consultas. En esta conferencia estaremos con los micrófonos apagados para evitar interferencias o sonidos involuntarios, y los animamos a dejar sus preguntas, sus consultas a través del icono preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior. Quienes estén viéndonos también por Facebook Live, los animamos a dejar sus comentarios. Nosotros estaremos gustosos de anotarlos para que el doctor Duncan los pueda responder luego. Entonces, empezamos dando la palabra al doctor Duncan, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy. Bien, agradecido por la invitación a este webinar sobre un tema tan relevante como es la seguridad y salud en el trabajo, pero no en general todas las reglas de seguridad y salud en el trabajo, sino aquellas vinculadas al COVID-19, que han puesto a prueba desde el 16 de marzo del 2020, en que se declaró el estado de emergencia nacional, han puesto a prueba a las empresas en el manejo de un problema de salud tan palpitante como es ese. Y no solo eso, sino que en el tema agroindustrial, en el tema agrario, la situación se ha visto incrementada por lo siguiente. Como sabemos, una vez que se dio el decreto supremo 044-2020 PCM, se declaró en el estado de emergencia nacional el país y además una cuarentena absoluta, un aislamiento social obligatorio. Sin embargo, las empresas agrarias y agroindustriales han seguido funcionando, porque justamente la norma las exoneró de cualquier situación de paralización, por entender que estaban vinculadas a la alimentación. Entonces, las empresas agroindustriales, agrarias en general, han tenido una rica experiencia en cuanto a confrontar el problema del COVID-19 en el centro de trabajo, porque estas empresas no han paralizado, han continuado, han seguido funcionando normalmente como hasta la fecha lo hacen. En consecuencia, el tema que vamos a tratar el día de hoy, justamente, y déjenme compartir las diapositivas, es el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en el sector agrario durante el COVID-19. ¿Qué vamos a señalar al respecto? Desde marzo del 2020 han habido una variación muy importante de normas. Es decir, si uno como abogado o como vinculado al tema no estaba atento, las normas lo iban a ganar a uno. Es decir, las normas se han venido dando, se han ido modificando, se han ido derogando. Y la norma principal que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo respecto al COVID-19, originalmente estuvo contenida en la resolución ministerial 239-2020 MINSA y sus modificatorias, ¿no? Hubo hasta 2 modificatorias de esa resolución ministerial inicial. ¿Y qué establecía esa resolución ministerial inicial? Señalaba que las empresas deben preparar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID, es decir, seguridad y salud en el trabajo, de sus trabajadores, en unos casos para poder reactivarse y en otros casos para seguir funcionando, dependiendo de si la empresa o la organización agraria había paralizado o no. Y pues bien, se dieron diversas modificatorias relacionadas a una serie de temas que se fueron discutiendo en el país a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un tema muy importante fue los trabajadores de riesgo. A lo largo de las modificatorias de la resolución 239-2020, eso se fue modificando. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema con los trabajadores de riesgo? Que este grupo de trabajadores no podía seguir laborando presencialmente.
sino que o hacían trabajo remoto o quedaban sujetos a una licencia con goce compensable. Entonces, eso implicaba que una gran cantidad de personal de diversas organizaciones agrarias, empresas agroindustriales, ya no pudieran seguir trabajando presencialmente. Y como ustedes saben, el tema agrario, por lo general, no es que se pueda hacer trabajo remoto, sino que exige un trabajo presencial. En razón de ello, las diversas modificatorias, hasta las 2 modificatorias que se dieron de la resolución ministerial 239-2020, fueron limitando el personal de riesgo. Por ejemplo, un caso, se señalaba en la resolución ministerial 239-2020 que personal de riesgo era aquellos trabajadores mayores de 60 años, no solo trabajadores en general, pero para lo que nos interesa, trabajadores mayores de 60 años. Luego, esto se modificó y ahora es de 65 años. La obesidad, por ejemplo, era un factor de comorbilidad que implicaba que un trabajador podía ser de riesgo y era de su índice de masa corporal de 30, pero si era de 30, bueno, casi todos, ¿no? Los que somos un poco gorditos no podemos trabajar. Entonces, eso se subió a 40. Y así hubieron diversas modificatorias. Finalmente, ya se dio una norma que derogó esa resolución ministerial 239-2020, que es la y vigente resolución ministerial 448-2020 MINSA, que ya compila todas las modificatorias y no ha sufrido hasta el momento ninguna modificación importante. En consecuencia, la norma que actualmente regula de manera general, y este es un aspecto que hay que tomar en cuenta, de manera general, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en los centros laborales vinculados al COVID-19 es la resolución ministerial 448-2020 MINSA. ¿Y qué establece esta norma? En primer lugar, impone una obligación a todo empleador de elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Entonces, claro, para personas jurídicas, organizaciones, aquellos empleadores que sean personas naturales, no existe esta obligación, pero por lo general, para todas las demás empresas existe esa obligación de elaborar ese plan. Y algunos confunden el plan para la vigilancia de prevención, prevención y control del COVID-19, lo confunden con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. No, son dos cosas distintas. O sea, yo, dependiendo del número de trabajadores, más de 20 trabajadores, debo contar en un centro de trabajo con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. El plan para la vigilancia es otra cosa. Por supuesto, tiene que haber una integración, se entiende, entre ambos, pero es otro tema. En ese plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, debe seguirse unas pautas que están en la resolución ministerial 448-2020 MINSA, en donde incluso en un anexo hay una especie de formato o modelo de cómo debe elaborarse ese plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Ese plan debe elaborarse y luego debe enviarse, si es que hubiera, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del centro laboral o al supervisor, si es que tuviera menos de 20 trabajadores, y ellos deben aprobarlo, ya sea el comité o el supervisor. Es decir, debe haber una aprobación necesaria por el órgano de seguridad y salud en el trabajo del centro laboral correspondiente. Y una vez que se tiene ese documento, pues bien, ya la organización empresarial, el centro de trabajo puede funcionar. No obstante, acá hay un punto que es específico de las empresas agrarias y agroindustriales. Ya hemos dicho al inicio que estas empresas no paralizaron. Por ende, a diferencia, por ejemplo, de las constructoras sí necesariamente tuvieron que paralizar. Y cuando se dieron las fases 1, 2 y 3, se dispuso la reactivación de esas actividades de construcción. Pues bien, para que esas actividades de construcción pudieran reiniciarse, debían contar con su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 aprobado. Lo ingresaban al SISCOVID del MINSA, previamente a un link del ministerio, del sector, luego les daban un código y luego se iban al SISCOVID del Ministerio de Salud y les aprobaban y podían recién funcionar. Eso no ha sucedido con las empresas agrarias o agroindustriales.
como esas empresas han seguido funcionando, no han necesitado del plan o de la aprobación del plan para poder seguir en el desarrollo de sus actividades. Y eso ¿a qué ha dado lugar? A que muchas empresas agrarias o agroindustriales no tengan todavía un plan establecido. Como no es una exigencia tenerlo o que esté aprobado para que ellas pudieran seguir funcionando, entonces no la tuvieron. Si uno ve, ayer visité justamente para esta ponencia, visité la página web del Ministerio de Trabajo y para revisar la cantidad de aprobaciones de planes de SIS-COVID, de planes de vigilancia del control del COVID. En materia de vinculada al MINAGRI, es el Ministerio de Agricultura, solo había 2.000 aprobaciones, poquísimas. Es decir, en todo el Perú solo había 2.000, algo así, 2.000 y tantas aprobaciones de un plan para vigilancia. A diferencia de otros sectores, cuando había 6.000, 7.000 aprobaciones. Es decir, el índice de aprobaciones de los planes de vigilancia en el SIS-COVID para el sector agrario ha sido mínimo, justamente por este tema, de que como no se necesitaba la aprobación del plan para reiniciar labores, porque ya las empresas habían seguido elaborando, entonces muchas empresas todavía no lo han hecho, no lo han elaborado. Y como tampoco hay un plazo específico, entonces están esperando, no sé qué sabemos, el primer muerto por COVID, supongo, en su centro de trabajo para hacer este plan. Nosotros consideramos, y las empresas más responsables, ya sin necesidad de tener un plazo específico, ya han elaborado este plan y lo vienen aplicando. El primer punto esencial para la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 es la categorización de puestos de trabajo. Pero la categorización de puestos de trabajo no vinculado a las remuneraciones, a las funciones, no. La categorización de puestos de trabajo que te exige este plan es vinculado al riesgo de exposición al COVID-19. Y en virtud de ese riesgo de exposición, la empresa debe clasificar a sus puestos de trabajo en 4 categorías: riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo bajo es aquellos puestos de trabajo que no están en contacto con personal o con personas que pudieran sospecharse o que tienen COVID o que hayan sido confirmados con COVID. También aquellos puestos de trabajo que no tienen un contacto cercano y frecuente con el público a menos de 1 metro. Ojo con esto. No tienen un contacto cercano ni frecuente con el público a menos de 1 metro. O en aquellos puestos de trabajo en donde por la naturaleza del mismo sea imposible colocar barreras físicas en el contacto con el público. Si el puesto de trabajo tiene cualquiera de estas 3 condiciones, califica como un puesto de riesgo bajo. En cambio, el riesgo mediano es aquel puesto de trabajo que tiene un contacto frecuente, cercano, a menos de 1 metro de distancia con el público, y donde no sea posible establecer una barrera física, por ejemplo, una plancha de plexiglas, ¿no es cierto?, entre la secretaria o el secretario y el público. Entonces, no es posible por la naturaleza del puesto de trabajo hacer eso, y hay un contacto frecuente a menos de 1 metro con el público, entonces se trata de un puesto de riesgo mediano. El riesgo alto es ya excepcional como el riesgo muy alto. Se trata de puestos de trabajo que están en contacto con personas que hayan sido sospechosas o confirmadas de COVID-19. Y en el caso del riesgo alto es donde no haya posibilidad de contagio por aerosol. Y en el riesgo muy alto es casi lo mismo, solo que sí hay riesgo de contagio por aerosol. Entonces, evidentemente, en los centros de trabajo vinculados al agro, por lo general los puestos van a ser o de riesgo bajo o de riesgo mediano.
porque los de riesgo alto y riesgo muy alto principalmente se vinculan a temas de establecimientos hospitalarios, clínicas, etc. Entonces, salvo que pudiéramos calificar así, si hubiera un médico ocupacional que presta servicios dentro de una empresa, entonces a ese médico ocupacional que está vinculado al control del COVID de los trabajadores, quizás pueda ser de riesgo alto. Pero por lo general, ese conjunto de trabajadores o va a ser riesgo bajo o va a ser riesgo mediano. Bien, entonces, una vez que hemos categorizado a los trabajadores del centro de trabajo en cualquiera de estas 4 categorías, corresponde ahora definir qué es lo que va a hacer la empresa de acuerdo a los lineamientos que se establecen en la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Y ahí, específicamente, y eso no ha variado, porque eso se mantiene desde la resolución ministerial 239-2020. Ahí hay los siguientes lineamientos, ¿no? El lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, el lineamiento de la evaluación de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación del centro de trabajo, el lineamiento de lavado y desinfección de manos, el lineamiento de sensibilización de la prevención del contagio, el lineamiento sobre medidas preventivas de aplicación colectiva, el lineamiento sobre medidas de protección personal y el lineamiento de vigilancia y salud del trabajador. Es decir, mi plan contra el COVID, mi plan laboral contra el COVID debe contener todos estos lineamientos y cómo el centro de trabajo debe afrontar la situación en cada uno. Por ejemplo, partamos del lineamiento de limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Establece la obligación de mantener limpios y desinfectados los instrumentos de trabajo, las áreas de trabajo, los ambientes comunes, etc. Evidentemente con los medios y por las formas como técnicamente está autorizado para ello, ¿no? Las normas que se han dado, con qué debo desinfectar, etc. Pero, ¿qué es lo que el empleador debe definir? ¿Cuál es la frecuencia de desinfección? ¿Todos los días? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días? Y debe haber un sustento técnico para eso. O sea, ¿por qué considero que mi centro de trabajo solo lo debo desinfectar una vez cada 15 días? Y debo entender que la sustentación que hay que dar luego, ¿por qué hago eso? Debe ser técnica. No estoy en contacto frecuente, el contacto es, no hay ningún peligro de que haya trabajadores que tengan contacto con un público contagiado de COVID, entonces no necesito desinfectarlo todos los días. Es decir, esa decisión va a ser decisión de la empresa. Por eso es que cuando se elabora este plan para la vigilancia, no solo lo puede hacer, no solo lo debe hacer la Oficina de Recursos Humanos o el gerente, el administrador, debe hacerlo en conjunción con los médicos que apoyan a la empresa en el control del COVID. Y es más, también debe apoyarse en las áreas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, para que todos tengan un criterio técnico de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, en materia de lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, lo importante es que el empleador debe determinar con qué frecuencia debe hacerse esta desinfección, y eso debe estar consignado en el plan. En el lineamiento de la evaluación de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, hay que entender dos cosas. En la resolución ministerial 239-2020 no estaba claro qué cosa era el regreso, qué cosa era la reincorporación. Es decir, se utilizaban como sinónimos. Sin embargo, en la resolución ministerial 448-2020, MINSA, ya te dice qué se entiende por regreso y qué se entiende por reincorporación. Se entiende por regreso dos situaciones. La primera es que la empresa no estuvo funcionando y ahora va a volver a funcionar. Entonces, los trabajadores van a retornar a la hora. Ese es un supuesto. El otro supuesto de regreso es el siguiente, y eso lo vamos a explicar más adelante. Si un trabajador es confirmado con COVID, ya con una prueba molecular o una prueba rápida, se establecen quiénes han sido sus contactos, es decir, quiénes han estado en contacto con él a menos de 1 metro de distancia por más de 60 minutos, sin protección. Entonces, hay que hacer un trazado, ¿no? Las empresas hacen un trazado. A ver, tú, te he confirmado con COVID, hay un plazo de 72 horas para atrás, ¿no?
has estado en contacto con Juan, con María, muy bien. Todos esos personas que han estado, trabajadores que han estado en contacto contigo, se van como cuarentenados. Y ojo con esto, se van para cuarentena no porque tengan síntomas, no tienen ningún síntoma. No están resfriados, no tienen nada. Simplemente la ley dispone que vayan en cuarentena con aislamiento social obligatorio por 14 días solo por el hecho de haber estado en contacto. Entonces, una vez que yo mandé a un trabajador a cuarentena, estuvo 14 días y no tuvo ningún síntoma porque no se contagió, pero por prevención lo mandé, y luego retorna a laborar, eso se llama regreso, de acuerdo a la definición de la norma. El trabajador cuarentenado que no tuvo ningún síntoma y regresa a laborar. Y reincorporación, ¿qué significa? Cuando el trabajador confirmado con COVID, ¿no es cierto?, llega a superar la enfermedad, sale de esta grave enfermedad y termina bien, termina sano y quiere retornar a laborar. A eso se le llama reincorporación según la norma. Pues bien, para cada una de esas situaciones hay que establecer un lineamiento, ¿qué hay que hacer? Y justamente en este lineamiento de la evaluación del salud del trabajador al regreso o reincorporación, la norma establece situaciones que uno debe adecuar. Una de esas es la siguiente: cuando haya esa reincorporación o ese regreso, el trabajador debe llenar una ficha sintomatológica, debe tomarse la temperatura de manera aleatoria. Es decir, aleatorio significa no estás obligado a hacerlo a todos, sino tú decides a cuál lo haces. Eso es lo que señala el lineamiento. Y tener una evaluación previa para su retorno. Aplicación de pruebas. La norma te dice, para estos trabajadores que van a retornar o reincorporarse o regresar, la aplicación de prueba molecular o serológica es solo obligatoria cuando se trata de puestos de muy alto riesgo o de alto riesgo. Para los puestos de riesgo bajo, riesgo mediano, no es obligatoria. Es decir, el empleador decide si lo hace o no lo hace. Pero si lo decide hacer, y aquí hay un punto importante, en su plan debe estipularse la frecuencia con lo cual debe hacerlo y la forma como debe hacerlo. Es decir, si lo va a hacer, muy bien, hazlo, pero eso tiene que estar previsto en tu plan y el modo como lo vas a hacer también. Entonces, ese es en cuanto al lineamiento de la evaluación de salud del trabajador. El otro lineamiento importante es el lineamiento de lavado y desinfección de manos. También te dice reglas concretas, ¿no? Creo que ya por todos estos meses que han pasado todos las sabemos, ¿no? Por ejemplo, debe haber jabón líquido, no debe haber jabón físico, barras, sino líquido. En cada punto de lavado debe haber un cartel señalando cómo se lavan correctamente las manos. El secado de manos no debe ser con toallas de tela, debe ser con toallas de papel, y así sucesivamente. Y sí te obliga este lineamiento a que al ingreso del centro de trabajo haya un punto de lavado o desinfección de manos. Puede ser con agua o puede ser con gel, alcohol gel, ¿no? Desinfectante. Entonces, son situaciones que tú tienes que estipular en tu plan dónde se van a ubicar esos puntos de lavado y desinfección de manos. Fundamental. Otro punto, otro lineamiento, es la sensibilización de la prevención del contagio. ¿Qué acción del empleador se vincula con este lineamiento? La capacitación al trabajador. Es decir, no solo las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, sino la capacitación sobre el COVID en sí mismo. Es decir, el empleador debe trazar un plan y debe ponerlo eso en su documento de cómo debo capacitar a los trabajadores, sensibilizándolos frente a los peligros del contagio del COVID. No solo en su vida laboral del día a día, sino en su vida afuera, porque hay que entender un punto importante. La trascendencia del COVID es que no es una enfermedad, algunos lo quieren poner así, mi opinión personal es que no es así para la gran mayoría de trabajadores, salvo trabajadores de salud, no es una enfermedad profesional. Es decir, no es una enfermedad de la cual yo voy a contagiarme trabajando en el centro de trabajo. Puedo contagiarme en el mercado, puedo contagiarme en mi casa,
termino mi día laboral y voy a comprar pollo, y comprando pollo me contagio. Entonces, no es una enfermedad que se vincule a tu actividad laboral. Y por ende, el cuidado que tengas no debe ser solo el cuidado que tengas en el centro de trabajo, debe ser en tu vida diaria. Entonces, cuando el centro de trabajo o el empleador decide sensibilizar, debe hacerlo a través de un plan de capacitación y enseñar al trabajador no solo cómo cuidarse, sino también cómo afrontar la situación si ya está contagiado. Entonces, un punto central en esta civilización es la autorresponsabilidad. ¿Qué significa eso? Si el trabajador, y ocurre mucho en la práctica, nosotros lo sabemos, tenemos estos casos todos los días, el trabajador a veces no quiere decir que tiene algún síntoma. No, y ustedes de repente ya lo saben, la fiebre ahorita ya no es el síntoma principal, es decir, detectar la fiebre a más de 38 grados centígrados ya no es lo usual. Se dan otros síntomas de contagio. Una carraspera, un dolor de cabeza, el estómago suelto, no puede sentir los olores o el sabor, y a veces el trabajador no lo dice, por miedo, temor, irresponsabilidad, cualquier cosa, no lo dice. Y si ustedes se dan cuenta, la detección de estos síntomas parte mucho del propio trabajador. Es decir, si tú tienes fiebre de 38, a la entrada del centro de trabajo yo lo voy a detectar, pues, ¿no? Si tú toses, yo lo voy a detectar. Pero si yo no puedo sentir el sabor o percibir los olores, o tengo dolor de cabeza frecuente, fuerte, tengo el estómago suelto, eso no lo voy a detectar como empleador. Muy difícil. ¿De quién nace eso? Del trabajador. Es decir, el trabajador tiene que ser responsable también. Entonces, la sensibilización tiene que darse en ese contexto y estar establecido en el plan cómo debe hacerse. El otro lineamiento son sobre las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿A qué se refieren estas medidas preventivas de aplicación colectiva? Es decir, a las actuaciones que deben realizar los trabajadores para evitar el contagio del COVID en el centro de trabajo. Aspectos fundamentales, son varios, pero vamos a hablar de aspectos fundamentales. Uno, use mascarilla. Esencial, fundamental. Mascarilla mientras laboro. Por supuesto, si yo laboro solo en una oficina, en un taller, en una instalación, en una chacra, pongamos, en un campo, bueno, no pasa nada, no hay nadie a mi alrededor. Pero si laboro en una planta de producción, tengo que usar la mascarilla. Esa es una medida preventiva de aplicación colectiva. Y miren, algo que se los digo en la práctica, la mascarilla es fundamental para reducir el contagio del COVID, demostrado. Y está demostrado, y no demostrado por teoría, se los digo que está demostrado en la práctica, ¿no? No me explayaré más, pero está demostrado que la mascarilla en el centro de trabajo es fundamental para reducir el contagio del COVID. Entonces, evidentemente, ese es un aspecto. Otro aspecto es el distanciamiento social. La norma estipula lo siguiente, como medida preventiva para la acción colectiva, que los trabajadores deben laborar por lo menos a no menos de 1 metro entre ellos. A no menos de 1 metro. Y si es que van a los comedores, hay comedores, por ejemplo, en el centro de trabajo, la distancia en los comedores debe ser no menor a 1.5 metros. Disculpen, 2 metros. 2 metros. 1.5 metros es cuando en el centro de trabajo hay establecimientos donde los trabajadores duermen. ¿Bien? Las camas deben tener una separación mínima de 1.5 metros. Entonces, 1 metro, distanciamiento social en el centro de trabajo, 1.5 metros cuando dentro del centro de trabajo hay albergues para los trabajadores, campamentos para los trabajadores, que también en el tema agroindustrial se ve mucho, ¿no? Campamentos, no solo en el tema minero, también en el tema agroindustrial. Las camas deben tener una separación no menor de 1.5 metros y en los comedores deben tener, sí, una separación no menor de 2 metros. Entonces, esas son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Distanciamiento social,
mascarillas. Otro punto importante que se consigna acá como medida preventiva de prevención colectiva es que los lugares o centros de trabajo estén debidamente ventilados, aireados. Ese es un punto fundamental. Por ejemplo, yo tendré que evitar el uso de aire acondicionado en las oficinas, porque el aire acondicionado es una forma muy efectiva para que el COVID-19 pueda difundirse en el resto. Entonces, tengo que tener en cuenta todas estas consideraciones como medidas preventivas de aplicación colectiva. Otro lineamiento son las medidas de protección personal. ¿A qué está vinculado esto? La medida de protección personal está vinculado al uso de EPPs. Es decir, a las vestimentas, a los implementos de protección personal. Ojo, el tema de EPPs es muy propio de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero los EPPs vinculados al tipo de trabajo que estoy desarrollando. Sin embargo, también en materia de COVID-19 hay equipos de protección personal. ¿Y cuál es el equipo de protección personal? Principalmente la mascarilla. En la resolución ministerial 448-2020 MINSA ha establecido una serie de criterios dependiendo de la categorización del puesto de trabajo. Si se trata de puestos de trabajo de riesgo bajo, el único EPP exigido es la mascarilla comunitaria, la de tela. Si se trata de puestos de riesgo mediano, la mascarilla exigida es la mascarilla quirúrgica. ¿Bien? Y la norma te dice, las otras mascarillas N95, KN95, solo deben usarlas el personal de salud, no los trabajadores del día a día, solo el personal de salud. ¿Bien? Y luego tenemos los protectores faciales, pero todo eso lo demás es solo para los puestos de riesgo alto y riesgo muy alto. Para los puestos de trabajo de riesgo bajo y riesgo mediano, solo son exigibles, en primer lugar, la mascarilla comunitaria de tela o la mascarilla quirúrgica en los puestos de riesgo mediano. Y finalmente, tenemos el lineamiento de vigilancia de la salud del trabajador. Acá hay un punto importante. ¿Por qué? Porque aquí se establece cómo debe reaccionar la empresa cuando hay un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado de COVID-19. Eso lo vamos a dejar porque lo vamos a tratar en cuanto al tema de las empresas agrarias, específicamente. Entonces, ese lineamiento se refiere a cómo debo actuar, ¿no? Ante esas situaciones, y sin perjuicio de las demás reglas, ¿no? Debo tomar la temperatura corporal, o debe tomar la temperatura del trabajador 2 veces al día, al ingreso y a la salida. Debo tener un servicio de salud que esté de manera permanente monitoreando a los trabajadores o ante cualquier síntoma, ante cualquier preocupación, etc. Entonces, ese lineamiento es el último y también debe estar previsto en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control. Respecto a esto, hay dos temas problemáticos que se han presentado, que seguro lo han escuchado, ¿no? La primera es la situación de los trabajadores de riesgo. Muy bien. Les comenté hace unos minutos que quienes eran los trabajadores de riesgo o la determinación de los trabajadores de riesgo ha ido evolucionando desde marzo del 2020. Hoy en día, trabajadores de riesgo, según la norma vigente que no se ha modificado desde julio, es la siguiente. Trabajador de riesgo es el mayor de 65 años, uno, o aquel que tiene comorbilidades sin ser mayor de 65 años. ¿Y cuáles son esas comorbilidades? Por ejemplo, la hipertensión arterial refractaria, las enfermedades cardiovasculares graves, el cáncer, la diabetes mellitus, el asma moderado grave, la enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, la obesidad con índice de masa corporal de 40 o más, y la enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Estas son las situaciones que la norma prevé como factores de riesgo que determinan que un trabajador sea considerado como tal, es decir, como un trabajador de riesgo. Y si es trabajador de riesgo, por regla general, no puede realizar labor presencial, sino que debe desarrollar o ya sea trabajo remoto
o ya sea otorgarle una licencia con goce compensable. ¿Bien? Y la licencia con goce compensable se va a extender durante todo el periodo del estado de emergencia sanitaria. Y como ustedes saben o han escuchado, el estado de emergencia sanitaria que terminaba en este mes de septiembre se ha ampliado hasta el mes de diciembre. Es decir, durante todo este periodo de estado de emergencia sanitaria, que ojo, es distinto al estado de emergencia nacional, durante el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria, los trabajadores de riesgo o no deberán realizar labor presencial, ya sea por estar con licencia con goce o ya sea realizando trabajo remoto. Sin embargo, se dictó el Decreto Supremo 083-2020 PCM, complementado por la Resolución Ministerial 099-2020 TR. ¿Y qué estipuló? Que los trabajadores de riesgo sí pueden seguir laborando presencialmente. ¿Cuándo? Cuando decidan en forma voluntaria suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, un trabajador de 67 años. Ustedes saben que la jubilación obligatoria es todavía a los 70, entonces él sigue trabajando. Tiene 67 años y dice, bueno, yo quiero seguir trabajando. Soy trabajador de riesgo, pero asumo ese riesgo y quiero seguir laborando. Muy bien. Tiene que suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad, que incluso hay un formato en la resolución ministerial 099-2020 TR. ¿Bien? Y puede seguir laborando. Y se entiende que no debe ser objeto de coacción por parte del empleador, ¿no? O sea, el empleador dice, oye, trabaja, te despido. No, no puede hacerlo. Y es muy difícil hacerlo, en verdad, en la práctica, eso lo sabemos. Porque el trabajador conoce cuáles son sus derechos y es más, el empleador no va a arriesgarse a ser incluso pasible de una denuncia penal. Ya explicaremos por qué. Muy bien. Sin embargo, la resolución ministerial 099-2020 TR le ha puesto una serie de parámetros a la propia voluntad del trabajador. Porque antes de la resolución ministerial 099-2020 TR, bastaba que el trabajador declare que quiera trabajar, suscribía su declaración jurada y se incorporaba a la hora. Pero cuando se emite la resolución ministerial 099-2020 TR, la cosa ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se establece un procedimiento donde el servicio de salud del centro de trabajo debe garantizar que el trabajador realmente pueda continuar laborando. Y hay un procedimiento, y les decía, el trabajador tiene que solicitar al empleador por escrito que quiere reincorporarse a trabajar siendo trabajador de riesgo. El médico lo tiene que evaluar y el médico tiene que darle una certificación. Luego que el médico le da una certificación, nuevamente pasa por un segundo tamiz del mismo médico. Finalmente, cuando se emite la declaración jurada tiene que ser suscrita en señal de garantía por el empleador y el médico. Es decir, el médico tiene que estar en los 3 pasos. Si el médico no autoriza, aun cuando el trabajador de riesgo quiera laborar, no lo va a poder hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que era antes voluntad del trabajador ya no es tanto su voluntad. Es decir, aun cuando quiera trabajar, si el médico no suscribe el documento, no le da la certificación, entonces ese trabajador no va a poder laborar presencialmente. Pero ustedes dirán, pero bueno, el médico lo hará, lo firmará. No, no lo puede hacer en primer lugar y muy difícilmente lo hace. ¿Por qué? Porque si yo obligo a un trabajador de riesgo a que vaya a laborar, estoy cometiendo un delito que se llama exposición a las personas en peligro. Es decir, yo a sabiendas que es un trabajador que puede contagiarse, lo estoy obligando a ir a laborar, lo estoy exponiendo, es un delito. Peor aún, imagínense si el trabajador yendo a laborar de riesgo se contagia y muere de COVID. O sea, la situación para el médico o para el empleador que hizo eso se agrava. Es decir, ya no se trata de un tema laboral, pasa a ser un tema de naturaleza penal. En consecuencia, hoy en día los trabajadores de riesgo que siguen ese procedimiento son muy pocos porque muy pocos son los médicos que quieren arriesgarse a certificar que el trabajador debe seguir laborando. El segundo tema problemático es la obligación de contratar un enfermero y un médico ocupacional.
¿Qué ocurre? En la resolución ministerial que estamos señalando, establece una serie de parámetros de que se debe contar, ¿no es cierto?, los centros de trabajo de acuerdo al número de trabajadores, con mínimo una enfermera, un médico ocupacional, y que estos se van sumando por cada 1000 trabajadores, ¿no? Y establece incluso en el anexo 1, la norma vigente, establece una tabla de cómo debe computarse, sea un centro que realiza actividades de riesgo, no tiene el número de trabajadores. En el primer supuesto, si tiene menos de 20, no es necesario contar ni con médico ni con enfermera, y luego si tiene más de 20, solo con una enfermera, y luego con un médico. O sea, establece un conjunto, una regla que supuestamente debe de cumplirse. Sin embargo, eso se fue modificando, porque generó una confusión. ¿Y por qué generó una confusión? Por lo siguiente: si yo tengo un sistema de seguridad y salud en el trabajo ya instalado en la empresa, y recuerden que casi todas las empresas tienen este sistema de seguridad y salud instalado, yo debería contar con un profesional de salud, ¿no?, ya vigente. Es decir, en la resolución ministerial 312-2011 MINSA, modificada por la resolución ministerial 571-2014 MINSA, ya establecía la obligación de contar con un profesional de salud. Y te decía lo siguiente: si tienes menos de 500 trabajadores, ese profesional de salud no necesita estar dentro de la empresa. Puede ser un locador de servicios, etcétera, pero debe cumplir con ciertas obligaciones: el plan de salud, el plan de prevención. Es decir, si tienes menos de 500 trabajadores, tienes que tener un médico, pero no necesariamente dentro de tu empresa. Pero si tienes más de 500 trabajadores, sí debes tener un médico dentro de tu empresa, por lo menos que cumpla una jornada de 6 horas diarias. Es decir, esa obligación ya estaba vigente y muchas empresas la cumplen. Entonces, cuando surge esta norma, se emite esta norma y dicen: oye, debes contar con 2 enfermeros, 3 médicos. Dice: oye, pero yo ya tengo mi sistema de salud con un médico. Por eso es que la norma se modifica. Y hoy en día, ¿qué cosa se estipula? Que en caso el centro de trabajo cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud implementado, ya no es obligatorio cumplir con esto de tener una enfermera por cada 20, un médico ocupacional por cada 1000 trabajadores, porque tú ya tienes tu sistema médico incorporado dentro de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque así lo estipula la resolución ministerial 312-2011 MINSA, modificada por la resolución ministerial 571-2014 MINSA. Ya tienes un médico. Si tienes más de 500, lo tienes dentro de tu empresa, con una jornada mínima de 6 horas. Bueno, es la jornada máxima de los médicos, ¿no? Y si tienes menos de 500, tienes un centro médico, un centro ocupacional, tienes locadores de servicios, médicos, que te hacen la prestación de esa revisión. Entonces, eso estipuló la norma. Hasta ahora hay una confusión. Cuando todavía estaba vigente el SISCOVID, ya no está vigente, eso lo vamos a ver en un minuto, cuando estaba vigente todavía el SISCOVID, y uno ingresaba los datos para implementar el plan de salud, el plan de prevención, te pedían número de médicos, número de trabajadores, número de enfermeras. Pero tú dices: oye, pero a mí no me resulta aplicable porque yo ya tengo un sistema de seguridad y salud implementado, ya tengo los médicos. O sea, esta norma no me resulta aplicable. Sin embargo, el SISCOVID estaba así. Finalmente el SISCOVID ya no funciona, ya no se aplica, y ya lo veremos eso. Entonces, son 2 temas problemáticos que han recibido ya una solución con la norma vigente. Muy bien, hemos visto la norma general. Sin embargo, para el sector agrario también hay una norma específica vinculada a la prevención y salud en materia de COVID-19. La primera norma que se da en esa materia es la resolución ministerial 0094-2020 Minagri. Y fue una norma novedosa porque fue la única norma, mejor dicho, esta norma, la 094-2020 Minagri, estuvo destinada al tratamiento de los casos sospechosos y casos confirmados de COVID-19 entre los trabajadores. Fue la única norma que reguló de manera integral en ese momento cómo una empresa debía afrontar el tema de los casos sospechosos y casos confirmados de COVID entre sus trabajadores. Y a eso se dedicó esa norma. Luego, se dio ya la resolución ministerial 117-2020 Minagri, que ya reguló el plan de seguridad y salud para las empresas
y organizaciones agrarias, de manera específica. Pero esa norma ya ha sido derogada. Y la norma actualmente vigente es la resolución ministerial 0152-2020 Minagri, que es la vigente, que no ha sufrido mayores modificatorias desde que fue emitida. Y esta resolución ministerial es la que ahora se aplica juntamente con la resolución ministerial 094-2020 Minagri, que son los protocolos para el sector agrario. ¿A qué aplica estos protocolos? A empresas agrícolas y agroindustriales, cooperativas agrarias, asociaciones agrarias productivas y productores agrícolas individuales. ¿Correcto? Es decir, se aplica a toda la gama o conjunto de productores agrarios. No pensemos que únicamente se aplica a empresas agroindustriales, sino se aplica en conjunto a todo, llamémoslo, toda la cadena de la producción agraria. Muy bien. Ahora, ya hemos dicho hace un rato que las empresas han seguido funcionando, las empresas agrarias, las organizaciones agrícolas, siguieron funcionando, nunca paralizaron. Es decir, no necesitaban la autorización del MINSA para poder funcionar. Pero, ojo, esto no significa que no deban aplicar el plan, como algunos han considerado, ¿eh? O sea, y esto es real, como no ha existido una fecha ni una obligación, algunas empresas agrarias simplemente no lo han hecho. Porque como han seguido funcionando y no necesitan del plan para funcionar, porque hay una resolución ministerial 116-2020 Minagri que lo dice, ¿eh? En la resolución ministerial 116-2020 Minagri dice, no es necesario el plan para que siga funcionando. Tu actividad agraria o agroindustrial puede seguir funcionando sin problema. Muy bien. Entonces, basados en eso, no han aprobado ningún plan, ni han elaborado nada. Sin embargo, consideramos que por la naturaleza de la pandemia que estamos afrontando y su efecto multiplicador en los trabajadores, es necesario ese plan. Por ende, las empresas deben adecuar sus procedimientos y una vez elaborado el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ahora deben remitirlo al correo electrónico empresa@minsa.gov.pe. Esto está vigente desde la entrada en funcionamiento de la fase 3 de la reactivación. En efecto, antes, le decía, yo tenía que presentar mi plan al ministerio sectorial que me correspondía, al Minagri, por ejemplo, en este caso. El Minagri me aprobaba, me daba un código, de ahí con eso me iba al Syscovid del MINSA, a la plataforma Syscovid, introducía mi plan, lo registraba, y recién cuando me autorizaban podía funcionar. Hoy en día ya no es así. Hoy en día basta enviar un correo electrónico con el plan a empresa@minsa.gov.pe porque automáticamente se considere aprobado mi plan. Es decir, no necesito que salga una resolución de aprobación o una disposición de aprobación como era antes. Ya no. Ahora, basta que yo envíe mi plan para entender que puedo seguir funcionando. Pues no hay problema en eso. Ahora, no hay un plazo expreso para realizar la adecuación y presentación del plan. Ojo, estoy hablando de las empresas agrarias, del sector agrario, ¿eh? No confundamos. En las empresas del sector agrario no hay un plazo. ¿Por qué? Porque la continuidad de las labores no depende de su aprobación o registro. Entonces, como le decía, esto ha sido malentendido por algunas empresas que simplemente, como no hay una obligación concreta para ellas, piensan que pueden seguir funcionando sin un plan. Pero vamos a ver más adelante cómo ahora SUNAFIL está realizando inspecciones a las empresas agrarias para ver si cumplen con la resolución ministerial 152-2020 Minagri. Y ahí va a ser el problema, porque nunca hicieron su plan. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que en este caso es muy importante que el empleador deba designar al responsable del plan de vigilancia. Fundamental. ¿Se dan cuenta? Hay una empresa, puedes tener 5.000 trabajadores o puedes tener 100 trabajadores. La pregunta es, ¿quién es el responsable del cumplimiento del plan? Muchos dicen, puede ser recursos humanos. No necesariamente es así. Por lo general, las empresas están eligiendo como responsable del plan a su médico ocupacional. A él están decidiendo que él sea el responsable del cumplimiento del plan. Entonces, ustedes como empleadores, o los empleadores, mejor dicho, deciden a quién designa como responsable del plan. Y
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe aprobarlo, de haberlo, por supuesto, si no el supervisor también, si es menos de 20 trabajadores. Ahora, la norma te dice que los jefes son los responsables de los casos sospechosos de contagio y el área de salud ocupacional de reportar el caso sospechoso a la autoridad de salud y su monitoreo. Eso dice la norma. En la práctica, tenemos casos de empresas que han buscado reportar el caso sospechoso y nunca han podido, porque no había modo de hacerlo, ¿no? Bueno, es una obligación que ha quedado ahí y hasta ahora no sabemos cómo se cumple. Los lineamientos que debe cumplir este plan son los mismos que lo establecido en la norma general. Ya hemos hablado de ellos, ¿cierto? Esos mismos lineamientos son estrictamente aplicables a los lineamientos de acá. Solo que en el caso de retorno, reincorporación, se modifica. El retorno ya no es, como les decía en la norma general, el retorno de una empresa que no ha estado funcionando, sino que en este caso, cuando la resolución ministerial 152-2020 Minagri define qué es retorno, define únicamente a los trabajadores cuarentenados que no han tenido síntomas y que retornan a laborar. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación? Porque ya les dije, las empresas agroindustriales, agrarias, cooperativas agrarias, asociaciones, nunca dejaron de funcionar. ¿No bien? Solo la peculiaridad es que divide la aplicación de estos lineamientos conforme a la fase de la actividad productiva que corresponda. Así, señala, hay producción agrícola primaria, tiene sus lineamientos, transformación primaria, tiene sus lineamientos, comercialización, tiene sus lineamientos, y los servicios conexos. ¿A qué se refiere con servicios conexos? Por ejemplo, al transporte, por ejemplo, a la fumigación, etc. ¿No? Entonces, divide la actividad productiva agraria en esas fases y dice, en cada fase debe aplicarse esto, debe aplicarse esto, debe aplicarse esto. Pero los lineamientos son absolutamente los mismos previstos en la norma general. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, la norma agraria ha establecido que determinadas actividades agrícolas son consideradas de mayor riesgo. Y aquí hay un punto interesante. ¿Por qué? Porque esto un poco va a cambiar la definición de los puestos de trabajo por la exposición, ¿no es cierto? De bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se determina que el transporte del producto fresco, el transporte que se realiza cuando se carga el producto a la estiba, es considerado una actividad de riesgo. Pero entiendo que no es por la estiba en sí misma, sino por la cercanía que tú vas a tener con otros trabajadores en ese proceso. Entonces dicen, esa es, por ejemplo, una actividad de mayor riesgo. Y así, la norma define una serie de actividades que hay que tener en consideración al momento de clasificar los cargos. Esto es en cuanto a la resolución ministerial 152-2020 Minagri. Ahora, hay dos puntos centrales que hay que entender, que están definidos tanto en la primera norma que les he hablado como en la norma ya vigente actualmente. ¿Cuál debe ser el tratamiento de los trabajadores que pudieran estar infectados con COVID-19? Importante porque se está dando mucho. Aquí hay que diferenciar dos cosas: los casos sospechosos de los casos probables y confirmados. ¿Qué es un caso sospechoso? Es aquel trabajador con infección respiratoria aguda y que ha estado en contacto estrecho con un caso confirmado en el centro de trabajo o en un centro de salud. Él te tiene que decir, ¿no? Pero ha estado en contacto estrecho con este caso confirmado y tiene síntomas de una infección respiratoria aguda, fiebre, tos, etc. Muy bien, si se detecta esto, inmediatamente el encargado, el responsable del plan en el centro de trabajo debe tomar una serie de medidas. El primero es su traslado al domicilio u hospital, dependiendo de cómo se siente el trabajador. Y este traslado debe darse con todos los requerimientos de seguridad del caso. Hay empresas que han implementado vehículos especialmente acondicionados para llevar a sus trabajadores, ya sea a su domicilio o al hospital, con sospecha de COVID. Y eso hay que hacerlo. Cuesta, sí, pero más cuesta la muerte de los trabajadores o el problema de los trabajadores enfermos y todo el efecto psicológico que ello produce. Luego, estipula que
ellos deben realizar, ellos deben, bueno, me dicen que falta poco, vamos avanzando para terminar, deben realizar el seguimiento telefónico y luego la desinfección del área de trabajo. Es decir, yo sé que un trabajador ha estado enfermo con COVID, entonces desinfección del área de trabajo. ¿Cuál es el tratamiento laboral que debo dar al caso sospechoso? Porque el caso sospechoso, el trabajador se va, ¿no es cierto? Ya no está laborando. Pero, ojo, no está confirmado con COVID, ¿ah? Y de repente no tiene COVID. Ojo con eso. No es que esté, o sea, es un sospechoso de COVID, pero no es que tenga COVID. Y yo lo mando 14 días fuera. La pregunta es, ¿cómo cuentan esos 14 días? Licencia con goce, licencia sin goce. La norma no había previsto la solución. Pero esta última norma ya nos dice cómo solucionar el tema. Dice, hay que darle descanso médico. Y el médico tiene que suscribir esa constancia para que el trabajador pueda estar en descanso médico. Dice, no interesa que tengan síntomas. Ojo, pero en el caso del trabajador con infección respiratoria aguda, los tiene, pero no de COVID. Eso se va a saber después. En ese caso, el tratamiento laboral es un descanso médico que el médico del centro de trabajo debe autorizar o cualquier otro médico, y por lo tanto, en ese momento podemos hablar de una licencia pagada, ¿no es cierto? Una licencia por enfermedad, descanso médico. Caso probable confirmado. Caso probable es el caso sospechoso en el que las pruebas de infección son indeterminadas, y no hay no se entiende bien el resultado, puede darse. Y caso confirmado es aquel que tiene una confirmación de laboratorio, ya sea prueba serológica o molecular que tiene COVID. ¿Cuáles son las medidas? Identificación de los trabajadores que estuvieron en contacto con el infectado durante las últimas 72 horas. Hay que disponer la cuarentena domiciliaria obligatoria de esos trabajadores cuarentenados, aunque no tengan síntomas. Ojo, aunque no tengan síntomas, ninguno, pero hay que cuarentenarlos. Y debe impedírsele su ingreso a la empresa. Y luego, al trabajador debe hacérsele un seguimiento telefónico diario por 7 días. Seguimiento telefónico diario por 7 días. Hay que dejar, el empleador debe dejar constancia de eso para demostrar que ha cumplido con su obligación. Bueno, más allá de preocuparse por la salud del trabajador. ¿Qué tratamiento laboral debe darse? Dos situaciones. Primero, el trabajador infectado. La norma es clara, suspensión imperfecta. Es decir, se le paga la remuneración, pero no trabaja. Pero los trabajadores con cuarentena no tienen ningún síntoma. También aquí había una duda. Algunos le daban licencia con goce, licencia sin goce. Tú decías, pero tú no tienes nada. Te estoy cuarentenando simplemente por prevención. A los 14 días regresas sanito, no te pasó nada. Tienes que devolverme esos 14 días de trabajo. Pues bien, la norma ya solucionó el tema. Te dice igualmente descanso médico. Y el médico te debe dar ese descanso aunque no tengas síntomas. Aunque no tengas síntomas. Pero claro, esta posibilidad, la norma dice, solo será durante la emergencia sanitaria. Nada más. Es decir, es un descanso médico, por llamarlo simulado, ¿no? Simulado, porque realmente no tienes ningún síntoma, no estás mal, pero como te mandé a tu casa por cuarentena, el médico tiene que darte un descanso médico. Y por lo tanto, tengo que pagarte la remuneración correspondiente y por los 14 días. Finalmente, para terminar rápidamente, ya SUNAFIL está haciendo inspecciones en materia de cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. Y aquí les presento lo que está pidiendo SUNAFIL. O sea, esto no es de mi cabeza, estos son de requerimientos de SUNAFIL que en estos días, hoy incluso, se están dando, ¿no? ¿Qué cosa te pide SUNAFIL a la empresa que acredite? Por ejemplo, la relación de trabajadores activos que debido al COVID-19 no vienen laborando de manera efectiva, al tener restricciones o ser personal de riesgo. Te pide un informe para que precises las medidas administrativas y los procedimientos que has implementado para la ejecución del trabajo remoto. Te pide tu programa de vigilancia ocupacional. Te pide el protocolo que has seguido para las acciones a ejecutar frente a un posible caso de trabajador sospechoso. Te pide tu registro de capacitación brindado en relación al COVID. Ya les dije, ¿no es cierto? Hay que capacitar. La capacitación en materia de COVID es distinta a la capacitación normal. Y te pide que hayas registrado esa capacitación. Tienes que mostrarlo. Tu hiper tuvo que haber sido modificado. ¿Para qué? Para que ese riesgo vinculado al COVID se incluya. Entonces, tú debes mostrar tu hiper modificado donde se incluye el riesgo del COVID. El registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
vinculado al correcto lavado de manos, verificación de zona de desinfección, cumplimiento de aforos. Es decir, tu comité de seguridad, tu supervisor debe evaluar si estás cumpliendo con eso. Acta de reunión extraordinaria efectuada por el Comité de Seguridad en el Trabajo respecto a las acciones preventivas e implementar frente al COVID. Tuvo que habido una reunión extraordinaria donde se aprobara el plan. Los instructivos respecto a reducción de aforos, distancia mínima, vestuarios, medios de transporte, es decir, todo debe estar regulado y te voy a decir, mire, esto hecho. Antes acá había 50 trabajadores, ahora hay 25. En los buses que llevan a los trabajadores, antes iban 100, ahora van 50. Todo eso debe haber instructivos. Certificación de la desinfección de las diferentes áreas de la empresa. Por eso es bueno contratar empresas que tengan certificados, que te digan, sí, hubo una desinfección y aquí está la prueba. Finalmente, muy importante, los cargos de entrega del equipo de protección personal respecto al COVID-19, de acuerdo al IPER, por supuesto. Pero yo tengo que tener un registro que le estoy dando mascarillas, por ejemplo, a mis trabajadores, y deben firmar y que eso se acredite. ¿Bien? Esos son documentos que si todavía no ha llegado a la inspección, la empresa ya debería estar preparando para que cuando afronte una inspección de esta naturaleza, pueda tener toda la documentación en regla. Bueno, con eso concluimos esta exposición y ahora estaría ya no a contestar las preguntas del caso. Bien, acá vamos a leer algunas preguntas que han llegado. Una dice, en una asociación de productores de leche que tiene solo 2 trabajadores en planilla, es dirigida por el presidente de dicha asociación, ¿quién elabora y aprueba el plan COVID? O sea, evidentemente, decía, los productores agrarios individuales no están obligados, pero en este caso, si es una asociación debidamente conformada, es decir, una asociación constituida como tal, como una persona jurídica, deberán contratar un médico, ¿no es cierto?, para que elabore el plan COVID, ¿no? Porque, ojo, el plan COVID no solo se aplica a los trabajadores, el plan COVID también debe prever a la gente que viene a la empresa y cómo debe comportarse cuando viene a la empresa. Cuidados que debe cumplir, cómo debe presentarse, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el cuadro. Otra pregunta. ¿En qué resolución o normativa se indica que los trabajadores no deben registrar asistencia a través de huella dactilar en un marcador? Bueno, no recuerdo la norma, pero lo que te dice, si hay una norma, lo que dice, no es que no deban registrar la huella, lo que te dice es, tú debes evitar que, lo que pasa es que la huella dactilar es una forma de contagio, ¿no? Si hay un registro donde tú coloques tu huella y pasen 20 trabajadores, entonces dice, esa es una forma, una posibilidad de generar el contagio. En todo caso, tendrías que ver cómo evitas eso, pero si no lo puedes evitar, debes optar por otras salidas, otras alternativas, por ejemplo, el registro facial, de asistencia, etcétera, ¿no? Pero es por un tema de posible contagio que pueda haber por contacto. Dice, una pregunta dice, en una asociación llegó una carta de Sunafil indicando que deben cumplir la 448, solo como recuerdo, más no exigió presentar el plan. Lo que pasa es que te está diciendo, hay cartas inductivas. Bien, las cartas inductivas te están diciendo, están llegando en estos momentos, debes respetar conforme a la 448 y a la norma sectorial específica estas disposiciones. Pero todavía son inspecciones, por llamarlo así, simplemente de conocimiento. La que les he mostrado yo ya es una inspección real, concreta, vinculada específicamente a un tema agrario. Las cartas inductivas no son propiamente inspecciones. Dice, otra pregunta, ¿el trabajador asintomático para dar positivo luego del aislamiento es de regreso o reincorporación? Es de reincorporación. ¿Por qué? Ojo con esto. Que el trabajador sea asintomático significa que no esté contagiado. Una cosa es estar contagiado y otra cosa es ser asintomático. Creo que había una confusión hace poco, ¿no?, en los términos, pero creo que el tema está claro en las normas. Es decir, yo puedo ser asintomático, pero estar contagiado con COVID. Si yo estoy en el centro de trabajo, yo laboro en un centro de trabajo, no tengo síntomas, pero tengo COVID, voy a contagiar COVID. Entonces,
no puede tratárseme simplemente que porque no estoy resfriado, no estornudo, no pasa nada. Si está detectado que soy trabajador, también debo ser cuarentenado y cuando retorno, debe sometérseme como a una reincorporación, porque he sido detectado con COVID. Dice, en mi trabajo un compañero salió positivo con prueba molecular y otros 2 con prueba rápida. Se les envió a realizar trabajo remoto por 7 días y fumigación del local. Otra medida que se pueda tomar, solo se tomó de manera aleatoria a 4 trabajadores las pruebas. Bien. Acá lo siguiente. En primer lugar, si hay 3 compañeros de trabajo que salieron positivos con COVID, ¿qué debe hacer el centro de trabajo en ese momento? Detectar quiénes han sido los contactos. ¿Y qué es contacto? Hay que hacer una labor de investigación, de conversación. Aquel trabajador que ha estado en contacto con este trabajador confirmado con COVID, ¿bien? A menos de 1 metro por más de 60 minutos. Dices, bueno, en un lapso de 72 horas. Y dice, muy bien, ¿has estado tú así? Sí, bueno, estuve trabajando a su lado. Muy bien, eres contacto. Entonces te debo cuarentenar. ¿Debo hacer pruebas? No es una obligación hacer pruebas. Claro, si el centro de trabajo lo quiere hacer, bueno, lo hace, pero no es una obligación hacer pruebas. Te mando 14 días de cuarentena, y en esos 14 días de cuarentena, si te has contagiado, van a salir los síntomas. ¿Bien? Entonces, esa es la posición de la empresa. Otras empresas miden el riesgo de los asintomáticos. ¿Qué pasa si estás contagiado, te mando 14 días a tu domicilio y no pasa nada? Entonces, prefiero hacer pruebas. Eso no está en la norma. Eso depende mucho de cómo el centro de trabajo debe afrontar la situación. Entonces, y uno debe entender como empleador cuál es lo mejor para él, ¿cierto? Que yo digo, yo no quiero contagiados, yo no quiero enfermos, yo no quiero gente que se muera, entonces debo hacer pruebas, pero es mi decisión hacerlas, no es porque la norma me las imponga. Bien, dice, respecto a los campamentos de trabajo, si bien la norma indica una distancia de 1.5 entre las camas, ¿qué criterios deberían cumplir las camas que tienen camarotes? Ese es un tema interesante, ya se ha discutido, y se ha considerado en principio que no debería haber camarotes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque que una persona duerma encima de la otra, ¿no? Es una posibilidad de contagio, pero si no es posible evitar los camarotes, la norma no dice nada al respecto, pero por un tema de seguridad debería hacerse así, lo más seguro es que también tenga que implementarse obligatoriamente esa distancia como mínimo. ¿Por qué? Porque entendamos que cuando duermen, las personas no tienen ninguna protección. Y si no tienen ninguna protección, imagínense un trabajador que duerme en la segunda litera, ¿no es cierto? Sus efluvios en la noche, puede caer en el trabajador que duerme en la primera litera, en la litera de abajo. Entonces, yo debo prever que eso no sea posible. Por lo general, las empresas están haciendo que no haya camarotes, ¿no? Pero si fuera así, yo debería prevenir que evitar eso. Incluso pensando, ¿no? Podría establecerse incluso una barrera entre el primer y segundo, entre la primera y segunda litera. Ya es cuestión de pensar de eso desde el punto de vista de salud y técnico. Otra pregunta. Dice, si bien el COVID-19 no es una enfermedad profesional, en caso de contagiarse y muere el trabajador en el centro de trabajo por negligencia del empleador, ¿qué medidas indemnizatorias podría llegar a la familia? Por supuesto, no necesitas que sea un accidente de trabajo para pedir las medidas indemnizatorias. Ojo con eso. Ojo con eso. O sea, se piensa equivocadamente que el trabajador solo puede demandar al empleador por daño cuando se trata de un accidente de trabajo. Y eso no es así. Cualquier situación dañosa, sea o no sea accidente de trabajo, sea o no sea enfermedad profesional, que el empleador provoca en el trabajador por culpa, negligencia, debería ser indemnizada, debería ser materia de una demanda que los herederos o el mismo trabajador puedan interponer contra el empleador. No necesito que sea una enfermedad de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo para poder demandar una indemnización. Otra pregunta. Dice, consulta, la toma de temperatura es obligatoria independientemente del número de trabajadores. Si hay 4 o menos de 20, consulta, ¿debo llevar registro de toma de temperatura? Bien, eso se ha modificado. Bien, antes, evidentemente tiene que haber toma de temperatura, ¿no? No interesa, puede haber trabajadores, hay que hacer la toma de temperatura. Lo que la norma ha cambiado en el sentido siguiente.
antes se estipulaba que tenía que haber un registro diario de la toma. No, la norma ha dicho no. Hoy en día solo registra aquellas situaciones que puedan detectarse. Por ejemplo, si alguien ha venido con fiebre de 39, yo lo registraré, pero ya no necesito registrar la toma de cada trabajador día por día. Eso está en la norma vigente. Bien. Dice, ¿cuál es el baremo o la medida para considerar a una empresa agraria como una de alto o de mayor riesgo con relación a los protocolos a implementar en el sector agrario? En verdad, las empresas agroindustriales no son empresas, o agrícolas, no son empresas de riesgo. Recuerden que en un momento se quiso establecer que el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro que se toma para las empresas que realizan actividades de riesgo, se aplica al sector agrario, pero finalmente eso no procedió, porque se entiende que las labores agrarias no son de alto riesgo, como labor general. Ahora, dentro de la empresa misma, ¿pueden haber labores de riesgo? Sí, por ejemplo, les decía, si el médico ocupacional que está dentro de la empresa y atiende a confirmados con COVID, a sospechosos con COVID, ese trabajador médico sí debería ser considerado un trabajador de alto riesgo. Bien, dice, soy trabajador como locador para una empresa en contacto con usuarios. El empleador es obligado a entregarnos los CPP. Si eres un locador que presta servicios dentro de la empresa, con un horario o con algún síntoma de subordinación, por supuesto, está obligado a entregarte equipos de protección personal, en este caso la mascarilla, porque esto está dentro de sus instalaciones. No solo en protección de ti, sino en protección de los otros que trabajan contigo. Dice, de acuerdo a mi primera pregunta, ¿quién sería responsable del plan? ¿El presidente de la asociación? Sí, si tú lo decides, puede ser el presidente de la asociación. Yo preferiría que, ¿no? Yo contrato un médico, no lo pongo dentro de mi planilla ni nada de eso, puede ser un médico de una clínica, como hacen las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas contratan a clínicas ocupacionales y ellos les brindan el servicio del médico ocupacional y él podría ser el responsable, ¿no? Creo que hay más preguntas, pero creo que ya nos excedimos de ahora y agradezco al Ministerio de Trabajo su amabilidad en invitarme. Ha sido muy interesante dirigirme a todos ustedes. Quedan varias preguntas, pero me parece, ya me indican acá, que el tiempo se ha excedido. Gracias más bien a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor Duncan, por su presentación. Hay bastantes consultas, ¿no? Todos los que se hayan inscrito al webinar recibirán la presentación. Esperamos que se hayan aclarado las principales dudas para poder seguir trabajando en el sector agro con seguridad y salud. El doctor Duncan, bueno, vamos a compartir la presentación, en la cual también se colocan los contactos del doctor para cualquier otra consulta. Y antes de finalizar, los invitamos a visitar la web y el Facebook del Ministerio de Trabajo, donde podrán encontrar las conferencias que hemos desarrollado, así como convocatorias a otros webinars. Asimismo, los animamos a visitar el portal de Empleos Perú, que es www.empleosperú.gov.pe, para conocer nuestra oferta de capacitación laboral. Nos despedimos, agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, doctor Duncan, y hasta la próxima. Gracias.